Bienvenidos a todos y todas. Gracias a las personas que nos acompañan en este evento y en especial agradecemos a nuestros gentiles invitados e invitadas. Nos acompañan en la mesa principal el doctor Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional, como invitado especial, Marco Méndez Coto, quien es miembro académico del Consejo Editorial de la Universidad Nacional, Roberto Granados Porras, quien es académico de la Universidad Nacional y coautor de la obra que estamos presentando hoy, y Ana Gabriela González Anaya, también académica de la Universidad de Guadalajara y coautora de la obra que presentamos hoy. Adelante, don Marco. Muy buenas tardes, señor rector, por acompañarnos en esta importante actividad. Personas autoras, don Robert Granados y doña Ana Gabriela González, por estar presentes en este importante acto de presentación de la obra Las Ciencias Sociales Hoy y Mañana, aportes desde las nuevas propuestas académicas latinoamericanas. Esta es una obra que ha sido coordinada por los académicos Roberto Granados Porras y Hugo Adrián Medrano Hernández, y es una obra que se enmarca además en una corriente de pensamiento muy importante para la Universidad Nacional, que tiene que ver con toda la reflexión sobre la situación actual de las ciencias sociales y sus perspectivas de futuro. Como un preámbulo para esta presentación del libro, quisiéramos además señalar que estamos en el contexto de la Feria Internacional del Libro Costa Rica, una 22ª edición, y este año especialmente esta feria se ha dedicado a la Universidad Nacional y ha sido una vitrina muy importante para difundir la producción académica, literaria, científica que se produce en nuestra casa de estudios, de tal forma que tener la oportunidad de dialogar con las personas autoras, sin lugar a dudas, es muy enriquecedor. Quisiera presentar muy brevemente a las personas coordinadoras de este título, y posteriormente invitaría a don Roberto y a doña Ana Gabriela a poder referirse a su libro. Roberto Granados Porras es máster en Historia Aplicada y máster en Tecnología e Innovación Educativa por la Universidad Nacional de Costa Rica. En la actualidad se desempeña como profesor e investigador de la División de Educación Rural del Centro de Investigación en Docencia en Educación CIDE de la Universidad Nacional. Sus líneas de investigación se centran en la enseñanza de los estudios sociales, la enseñanza de la historia, la tecnología e innovación educativa y la educación rural. El profesor Hugo Adrián Medrano Hernández es doctor en letras por la Universidad de Guadalajara, México, profesor docente titular B del Departamento de Historia, fue profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Sus temas de interés son la teoría de la historia, la teoría literaria, la teoría de la cultura, la teoría del diccionario, historias de vida y biografías de los jóvenes. Actualmente colabora en la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Actualmente es profesor perfil europeo. Y además nos acompaña Ana Gabriela González, quien es doctora y también es coautora de este libro, y viene de la Universidad de Guadalajara en representación de don Hugo, pero también como autora de este importante título. Seguidamente invitaremos a don Roberto Granados a referirse a la obra y posteriormente escucharemos la palabra de doña Ana Gabriela González. Muchas gracias a todas y todos por venir a la presentación de este trabajo. Voy a referirme un poco a la obra, al preámbulo que destinó el fin, ¿no?, de este proyecto, y a la primera parte, y luego la profesora Gabriela, igual en representación de la Universidad de Guadalajara y también como autora y coautora, se referirá a las otras partes del libro. Bueno, este proyecto surgió allá a finales del 2019, es un proyecto que ya ha venido madurando en el tiempo, y nosotros nos reunimos en el 6º Simposio de Estudios Sociales y Educación Cívica y el primer encuentro de la RICIDEC, que es la red de investigación
especialización en estudios sociales que nosotros tenemos fundado desde la Escuela de Historia junto con otros profesores y profesoras a nivel latinoamericano, y de ahí es donde surge la idea de este proyecto. El proyecto nos tomó, digamos que, algunos meses de organización, principalmente porque digamos, la distancia lo ameritó en los primeros meses y posteriormente viene la pandemia, entonces tenemos que trabajar de otra forma a la hora de coordinar el proyecto. Bueno, pero ahí es donde surgió. Al profesor Hugo académicamente lo conocí en ese mismo año, pero en Colombia, en Cali, en Colombia, y ahí estuvimos en contacto, y después de que surgió el simposio nos dimos a la tarea de organizar este proyecto. Entonces, el libro como tal propone algunas líneas de investigación, como ya lo mencionó Marco anteriormente, donde se toma el preámbulo de lo que se está discutiendo a nivel latinoamericano desde las ciencias sociales, y particularmente desde algunos campos o desde algunas disciplinas específicas de las ciencias sociales. Específicamente están algunos autores de Colombia, de Costa Rica, de El Salvador y México. Nos dimos a la tarea de invitar a todos los investigadores que fuera posible. Algunos colaboraron positivamente con el proyecto, y acá es donde quedan sus capítulos plasmados en esta obra y en este trabajo. Sí, hay mucha investigación de fondo en cada uno de los capítulos. Son trabajos que salían de investigaciones serias, científicamente rigurosas, y posteriormente lo mismo implicó hacer una lectura bastante detallada y bastante fuerte a cada uno de los capítulos para que pudiéramos llegar a este proyecto. ¿Okay? Hay otro elemento importante que es de la vida académica y desde la vida universitaria es destacable, ¿no? para los proyectos que pudiéramos desarrollar nosotros desde la vida universitaria. Y es que cuando surgió esta propuesta, nosotros la amparamos en el convenio firmado entre la UNA y la UDG, la UNA y la Universidad de Guadalajara. Este convenio en uno de sus puntos menciona que es muy importante desarrollar proyectos editoriales de intercambio académico. En este caso fue un proyecto editorial y que se ve consumado en este trabajo. Entonces, como les decía anteriormente, todo este tipo de convenios tenemos que aprovecharlos y también extender la proyección que la Universidad Nacional tiene a nivel regional, pero también hacia otras latitudes de América Latina. Ya entrando propiamente en el libro, se compone de tres partes, que son las ciencias sociales desde la educación, Latinoamérica desde las ciencias sociales y aquellos temas emergentes que existen desde las ciencias sociales. La primera parte de esta obra es resumido en 4 capítulos, que es las ciencias sociales desde la educación. Entonces ahí resumimos el pensamiento social en las aulas, que ya voy a profundizar un poquitito en cada uno de ellos. Los estudios sociales en Costa Rica, donde haremos de 3 autores nacionales y un autor colombiano. Acá es donde nos acompaña también Lode, que es académica de la División de Educación, de la División de Educología, donde aporta a este capítulo sobre su visión de los estudios sociales. Hay otro capítulo que es de educación geográfica con enfoque intercultural y descolonial, y en este capítulo es producto de una profesora de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Y por último hay un capítulo sobre el futuro de la enseñanza de la educación cívica en el contexto costarricense. Del primer capítulo, como les dije anteriormente, del primer apartado o de la primera parte, es el pensamiento social en las aulas, resumido el título. Resume un abordaje teórico y metodológico de la profesora Jessica Ramírez Sachoy, recién graduada como doctora hace tal vez un par de años,
donde tiene que ver con todo el pensamiento social en las aulas y la formación inicial docente. También resume elementos trascendentales desde la didáctica de las ciencias sociales y cuál es el rumbo que esta didáctica de las ciencias sociales debe tomar en nuestro país. En el segundo capítulo, donde aportamos Nilson Javier Ibargón Martín, lo de Elena Cascante, mi persona y Brandon, que es un estudiante ya en este momento graduado, y hacemos un análisis de lo que son los estudios sociales en la actualidad y cuáles son esas proyecciones. Hay discusiones didácticas bastante puntuales en ese capítulo, pero también hay discusiones teóricas centrales de lo que los estudios sociales están proponiendo en la actualidad. El tercer capítulo de este apartado es Educación Geográfica con enfoque intercultural y descolonial, que es de la doctora Celis Patiño Gómez de la Universidad del Valle. Y lógico que acá se resumen elementos que son trascendentales y de debate sobre el pensamiento geográfico y la educación geográfica con otro enfoque, ese enfoque que se ha llamado como enfoque descolonial, trabajado desde muchas aristas desde las ciencias sociales, por cierto. Y por último, es un capítulo de Alejandra Barquero que resume los aspectos actuales y futuros de la enseñanza de la educación cívica en el contexto costarricense. Alejandra Barquero y Marianela Alfaro aportan su posición referente a la educación ciudadana y su participación desde la enseñanza de las ciencias sociales y desde el pensamiento social también. Entonces, eso es como un preámbulo de lo que sería la primera parte del libro, de las discusiones que desde la educación se están proponiendo y bueno, esas proyecciones que estamos analizando desde las distintas esferas académicas a nivel latinoamericano. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la segunda y tercera parte que conforman este libro. La segunda parte, titulada Latinoamérica desde las ciencias sociales, se compone también por 5 capítulos. El capítulo 5, que es Región y conflicto en el occidente de México durante el siglo XIX, de Sebastián Porfirio Herrera, de la Universidad de Guadalajara. Aquí él habla de cómo el México independiente empieza a ver en algunos lugares, en este caso él analiza el occidente, que sería el estado de Jalisco en la actualidad, cómo hay, es compulsivo, hay problemas, hay levantamientos armados, no encontramos una época pacífica del todo, y analiza cuáles son las coyunturas que llevan a estos levantamientos armados en diferentes poblaciones. El capítulo 6 sobre las migraciones en Latinoamérica, un acercamiento desde la teoría crítica de los derechos humanos. Aquí Marcelo Valverde, que es investigador de la Universidad Nacional de Costa Rica, pues primero analiza lo que nosotros conseguimos por estado, cómo es que en Europa se empieza a hablar de este término, y también revisa cuáles son las causas de la migración, donde hay algunas que son meramente biológicas, pero hay otras que son sociales. Y no solo se limita a esta parte, sino también a los enfoques y teorías sobre migración, específicamente lo que se ha analizado en Latinoamérica, ya que pues, no podemos comparar los tipos de migración que tenemos nosotros con los que hay en otras latitudes, las tendencias teórico-metodológicas que hay sobre la migración en Latinoamérica, y también discute sobre los derechos humanos de los migrantes. El capítulo 7 sobre escenarios de la política mundial en América Latina, actualidad y proyecciones, es de Carlos Alberto Peña de la Universidad Nacional de Costa Rica. Él analiza cómo hay cambios en la forma de comprender la política mundial actual, que no podemos estar revisando lo mismo que se hacía con anterioridad. Explica por qué América Latina es una región clave para la política mundial y también cuáles son los países que pueden tener un papel importante en eso. Él habla de actores involucrados y formas de incidir. Por ejemplo, el comercio es una manera en la que pueden hacer aportaciones o pueden hacer cambios en la política. Después de esto, el capítulo 8, que es la funcionalidad de los parques urbanos en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México, de Abel Ruiz, Margarita Naya y Juan Pablo Corona de la Universidad de Guadalajara. Aquí ellos analizan cómo los parques o los bosques urbanos tienen un impacto en la población y también tienen beneficios que son desde los aspectos biológicos,
pero también cómo los parques se hacen accesibles solo para ciertos sectores de la población y no para todos, entonces se están limitando pues derechos de las personas. Habla, por ejemplo, que en el área metropolitana de Guadalajara, estamos hablando de unos 4 o 5 millones de personas, tenemos un déficit de 240,000 árboles, de lo que se esperaría que hubiera pues, por persona, por número de personas que viven ahí. Y en este texto pues analizan también qué funcionalidad van a tener los parques públicos, los principales parques públicos de la zona. Con esto se cierra la segunda parte. La tercera parte del libro, titulada Temas emergentes en las ciencias sociales. Aquí se abordan temas que ocurren en la actualidad y cómo se sugiere pues, que deberían abordarse. El capítulo 9 se llama Las ciencias sociales en regresión, brevísima historia para un futuro, es de Antonio Néstor Álvarez, de la Universidad Nacional de Costa Rica. Él hace un repaso histórico de cómo evolucionan las sociedades, las maneras de interpretar el mundo, de cómo se ha llegado a una fragmentación, donde dice que generar conocimientos es también una forma de tomar control, aquí citando a Foucault. Él habla de cambios de paradigmas, de cómo el capitalismo tiene una muy fuerte incidencia, y bueno, entonces, ¿por qué debemos revisar qué es lo que está sucediendo con el análisis de las ciencias sociales? El capítulo 10, la capacidad de resiliencia del capitalismo ante la crisis, un análisis socioeconómico, de Rutilo Tomás Rea y Cándido González de la Universidad de Guadalajara. Ellos hablan de las crisis económicas, de dónde surgen y cómo el capitalismo también se encuentra en crisis, las causas endógenas que tiene este mismo y cómo se podría presentar estrategias para enfrentar a esta crisis. El capítulo 11, siguiendo en esta línea de cuestiones económicas, analiza el shopping center, esa expresión de un discurso alienante de la urbanización en Costa Rica. Este capítulo es de Marcela Otárola Guevara, de la Universidad Nacional de Costa Rica, y ella revisa cómo los centros comerciales han cobrado un gran auge en las últimas décadas, lo hace específicamente pues, en el caso costarricense. Se ve cómo en Estados Unidos se están cerrando los centros comerciales, pero en Centroamérica están difundiéndose o expandiéndose en gran medida. Y el shopping center no es solamente una cuestión económica, sino también se debe concebir como un sujeto social y un dispositivo espacial. El capítulo 12, que es el penúltimo de este libro, las reivindicaciones ambientales y organización comunitaria en El Salvador, demandas sociales en torno a la minería y el recurso hídrico. Es de Óscar Arnulfo González y Cristina Elizabeth Hernández, de Heredia de El Salvador. Aquí analizan dos situaciones distintas, que son en las Cañadas, en el caso de la minería, y en Valle del Ángel los conflictos e intereses por el agua. Usan estos dos casos para revisar cómo la gente se organiza y cómo es que llevan a cabo luchas después del conflicto armado que tuvieron entre 1980 y 1992, pues se mantienen las desigualdades sociales, no obstante la gente se organiza para hacer demandas, ¿no? Llegando al punto en que, por ejemplo, en 2017 El Salvador es el primer país en prohibir la minería metálica. Y finalmente se cierra el capítulo 13 con el capítulo 13 titulado Historia, modas pasadas y futuras, Ojano frente al espejo del COVID-19, del doctor Gabriel Medrano Hernández y su servidora Ana Gabriela González de la Universidad de Guadalajara. Aquí estamos tocando el tema de COVID-19, cómo viene a hacer cambios en nuestra forma de concebir las ciencias sociales o especialmente la historia. Lo que nosotros como autores insistimos en es que la historia no va a ser una verdad única, sino que cada uno de nosotros le damos una interpretación distinta y pues la historia social no necesariamente tiene que ser científica para que podamos nosotros recurrir a ella. Muchísimas gracias a doña Ana Gabriela y a don Robert por esta intervención y esta explicación sobre su obra. Quisiera plantear un par de preguntas para incentivar el diálogo. Una de ellas tiene que ver que esta obra además fue elaborada en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Esta es una de las obras que nacieron en ese contexto, que ven la luz al público en esta nueva etapa donde ya nos encontramos nuevamente, pero sería valioso recuperar una reflexión sobre cómo fue ese proceso de trabajo durante la pandemia, cómo abordaron eso como personas autoras de este material. Y la otra pregunta para las personas coautoras es ¿dónde nos deja este libro y cuál es la agenda de investigación que sigue
partir de esta obra. Robert. Okay. Gracias, Marco. Bueno, esta obra fue todo un reto, ¿no? Principalmente partiendo de este contexto inicial que menciona Marco. Cuando comenzamos la obra recién desarrollada, los primeros meses de coordinación y de difusión, ya algunos autores después del simposio nos habían dicho que sí, que ellos aportaban. De ahí comenzó el trabajo un poco más fuerte, que es en medio de la pandemia empezar a coordinar, empezar a obtener esos capítulos y tratar de perfilarlos y que los capítulos estuvieran adecuados para ser parte del trabajo. Aquí hay que tomar dos puntos también que no podemos dejar así. Uno es el trabajo del estudiante asistente que en ese momento nosotros teníamos en la escuela de historia, que nos estaba dando soporte al trabajo, dialogando con los autores para ver algunos detalles y luego todo el trabajo editorial fuerte de Marianela, que nos ayudó muchísimo con correcciones y demás, pero todo eso en el contexto de la pandemia. Y también la obra es un fruto de que en la pandemia nos mantuvimos trabajando fuertemente y en ningún momento nos detuvimos con todas nuestras cargas académicas, lecciones, proyectos de investigación y coordinando otro tipo de proyectos de difusión académica que son trascendentales en la vida universitaria. Entonces siempre estuvo el trabajo presente, pero inclusive no estuvimos cerca de la universidad hasta casi 2 años después. El libro fue coordinado 100% en pandemia. Y la otra propuesta, la otra pregunta de Marco es muy rica y da para el debate. El trabajo o la obra, siempre que uno termina un artículo, o en este caso un libro, se da cuenta que pasa un año o pasa un poquito más y uno dice, bueno, se necesitan hacer otras lecturas. Entonces, cada uno de estos capítulos necesitará mayor lectura, habrá que ver hacia qué aristas de investigación vamos a tomar, si algunas las podemos concretar y demás, pero no son productos acabados, como lo es la ciencia siempre, y en este caso las ciencias sociales. Cada una de las propuestas que tenemos acá recibirán otras lecturas después de 2 años, 3 años, y habrá más debate a nivel de discusión de las ciencias sociales. Lo que sí es cierto es que las ciencias sociales no están acabadas como tal y siempre hay mucha investigación de promedio y habrán otras propuestas que habrá que sumarle a esta discusión y que vendrán otros investigadores y otros autores y las tomarán en otras publicaciones. Pero la investigación no se detiene. Estamos produciendo desde la pedagogía, desde la educación, desde los estudios sociales, desde la sociología, desde la antropología, desde la geografía y todas las disciplinas que incorporamos dentro de las ciencias sociales. Entonces hay mucha discusión de promedio y otras obras resumirán esas discusiones. Sí, bueno, yo creo que cuando cualquier investigador estamos escribiendo un artículo, un libro, pensamos en cuánto tiempo tendrá de vigencia, ¿no?, mi trabajo, pero en tiempos tan inciertos como el de la pandemia, que no sabíamos si íbamos a volver a salir, si íbamos a poder convivir como antes, pues se vuelve difícil, ¿no?, pensar cuánto tiempo va a tener vigencia mi trabajo, cuando ni siquiera estoy hablando de un tipo de socialización que en este momento esté sucediendo, ¿no? Entonces, creo que los aportes que se hacen, aunque a lo mejor se empezaron a escribir o se refieren a tiempos antes de la pandemia, tienen mucha vigencia, porque sí estamos retomando, sí necesitamos pues esta socialización y seguimos pues siendo como seres humanos, mantenemos, ¿no?, las mismas cosas, los mismos conflictos, las mismas situaciones, nada más que agregamos ahora nuevos elementos. Entonces yo creo que tiene muchas bondades el que el trabajo se haya hecho durante estos tiempos de pandemia, que
que haya salido después de la pandemia, pero vamos, o sea, lo que queremos es cuestionar qué está pasando con las ciencias sociales, qué podemos hacer para mantener vigente la investigación que estamos haciendo en ellas. Incluso si son miradas hacia atrás, ¿no? Con el trabajo que es al siglo XIX, bueno, ¿cómo podemos abordarlo desde este momento? Muy bien, muy agradecidos con don Roberto, con doña Ana Gabriela. El señor rector va a compartirnos también su mensaje. Bueno, pues de verdad que felicitarles por esta iniciativa. Los que hemos estado detrás de la coordinación de textos, de libros o en la producción misma, sabemos lo complejo que es, pero también lo satisfactorio que eso representa cuando llega finalmente la etapa final, que es la entrega del texto y sobre todo, digamos, la difusión y circulación que uno espera que tenga el texto. Yo de verdad que unirme a las palabras de felicitaciones en primera instancia y luego también reaccionar un poquito en términos de lo que han mencionado ustedes como un referente asociado a la continuidad del servicio educativo, en nuestro caso universitario, en el contexto de pandemia. Definitivamente nos vimos con un reto que no habíamos experimentado durante muchos años en la historia de las instituciones de Costa Rica. Sin duda, la crisis generada también por la gripe española a finales de la segunda mitad del siglo tuvo una impronta posiblemente similar en nuestro país, pero con un desarrollo infraestructural e institucional mucho más disminuido del que teníamos ahora en otro contexto. Así es que representó un enorme reto, sobre todo porque también representó el reto de mantener la universidad abierta con una disminución presupuestaria como la que nunca había experimentado también en sus 47 años de historia. Cerca de un 11% de reducción del presupuesto, ¿verdad? Y aún así logramos mantener la firmeza para decir, seguimos apostando por el tema de una universidad que no va a sacrificar, aún en tiempos de crisis, las plazas académicas, por ejemplo, que no va a sacrificar aún en tiempo de crisis la formación y becas para estudiantes, y fue un esfuerzo colectivo, como bien cita Roberto, el que se hizo para lograr mantener la universidad en esa continuidad del servicio educativo, y recibimos cosas sorprendentes. Por ejemplo, logramos la matrícula más alta en todo el periodo de la historia, ¿verdad? Uno dice, bueno, aún en situación de crisis, la universidad superó los 20.000 estudiantes, cuando el promedio de nuestra universidad ha estado alrededor de 18.000 estudiantes. Tuvimos 2.000 estudiantes más durante 2 años. Ahora volvimos de nuevo al promedio, no quisiera yo decir natural en la universidad, pero sí al promedio prepandemia. Y además, me parece que el libro tiene otra virtud importante, y es resistir en ese proceso, ¿verdad? Donde también hubo una mayor dispersión en términos de la lógica de comunicación entre las personas. Tuvimos que adaptarnos a nuevas formas de comunicarnos, mantener vivo ese espíritu, ¿verdad? Me parece que también es otro acierto. Y el tercero, que me parece que es vital, es seguir pensando en las ciencias sociales con lectura fresca, con un contexto también diferente. Es una virtud que hoy merece ser muy destacada, porque si algo hemos estado los cientistas sociales, y yo me incluyo, en discusión, no es solo la naturaleza irrevocablemente necesaria de repensar la disciplina con mayor amplitud, sino también de enfrentar las lógicas y las narrativas que pretenden pasar por alto la reflexión misma sobre la sociedad, que es típica de las ciencias sociales, y prácticamente reducir los pensos universitarios y las ofertas universitarias a las carreras que se consideran hoy de futuro, como que si pensar la humanidad no fuera el futuro de ella misma, ¿verdad? Desde las ciencias sociales. Ese es hoy un reto fundamental que enfrentamos quienes estamos al frente de las organizaciones
este libro me parece que es un referente fundamental para generar y contribuir a me parece a mí que a una urgente necesidad, que me refiero al caso de la Universidad Nacional en particular, de impulsar una estrategia que renueve la identidad académica de las personas que estamos en la universidad con la universidad. Renovar la identidad con la UNA significa renovar la identidad con una universidad que se transforma y que transforma a las personas y transforma a la sociedad. Y eso es muy necesario. Ahí estamos pensando en una estrategia que nos permita tener esa identidad renovada porque es necesario. ¿Verdad? Necesario que nos pensemos como un lugar de resistencia que debe ser la universidad, como un lugar de pensamiento crítico y transformador, de levantar la voz y generar denuncias, de articulación de los sectores sociales que demandan más que nunca, y les puedo pasar horas contando cómo los sectores sociales en este momento en el país están absolutamente esperanzados en lo que la universidad pública puede hacer para articularlos como sectores. Y esos son de verdad que aspectos que nos deben de llevar a lo que yo llamo de nuevo esa renovación de ese pacto identitario del ethos académico fundamental que nos va a permitir construir universidad en presente y en futuro. Así es que ya yo tengo el libro, creo que fui uno de los primeros en adquirir, no lo he pagado, me lo llevaron allá a la rectoría con una factura, no lo he pagado, hace como 2 semanas, solo lo vi de manera general, pero de verdad que lo tengo ahí ya para de a poco, porque a uno aquí le toca de a poco ir leyendo la producción e invitarlos a que se sumen a esta estrategia que pronto estaremos, ¿verdad?, haciendo mayor, construyendo, que nos permita pensar el ethos académico de la universidad con mayor fortaleza. Quisiera invitar a don Roberto y a doña Ana Gabriela a pasar al frente de la mesa para entregarles un pequeño reconocimiento a manos del señor rector por la presentación de su obra. ¿Cuántos días vienen? 6. Muchas gracias por su aporte. Agradecemos a las personas que nos acompañaron, tanto en la sala como en las redes sociales de la editorial de la Universidad Nacional. El título ya está disponible en nuestra